Recording in progress. Muy bien. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Saludamos a quienes nos acompañan y, estimada secretaria, la cuenta. Tenemos solo un documento en la cuenta, presidente, que es un correo electrónico de fecha 17 de julio del señor Axel Rimbaud, fundador del Movimiento contra el Exceso de Velocidad Letal, mediante el cual manifiesta su rechazo a las indicaciones presentadas en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica la ley número 18.290 de tránsito, para sancionar al conductor de vehículos motorizados que causare daños o lesiones a quien se traslade en bicicletas u otros ciclos. En este proyecto se presentaron solo 2 indicaciones de la senadora Ebensberger. Muy bien, muchas gracias, secretaria. ¿En relación a la cuenta? ¿No? Ya. Pasando a la tabla de hoy, hoy día hemos sido convocados para iniciar el estudio del proyecto de ley en tercer trámite constitucional para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones, boletín 11632-15. Confirmaron su participación y nos acompañan acá en la comisión presencialmente el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya, y la coordinadora legislativa del ministerio, la señora Viviana Díaz. Y probablemente va a estar por llegar el analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, Raimundo Roberts, que siempre también nos acompaña. Muy bien, solo antes de darle la palabra al ministro, decir que este proyecto se había, como ustedes saben, ¿cierto?, había llegado a sala con el ánimo de que pasara directamente a votación, y nos pareció como comisión pertinente pedirle al presidente que pudiera, digamos, como corresponde, pasar por la comisión para que lo revisáramos, escucháramos al ministro respecto a el estado actual del proyecto y posterior a aquello, si nos parece atingente, devolverlo a la sala. Ministro, dele nuevo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por esta invitación y me alegran las gestiones que se hicieron para que el proyecto pudiese volver a la comisión, de modo de poder contarles e informar el avance del proyecto de ley en la Cámara y que podamos conversar respecto a algunas de las ajustes que se hicieron, que me parecen que son también pertinentes, muchos de ellos también impulsados por el Ejecutivo. Recordar este proyecto de ley. Su origen está en un mensaje presidencial del 9 de marzo de 2018 y que se trabajó durante todo el gobierno anterior. Pasó por segundo trámite constitucional por la Cámara en abril del año 2021 y estamos ahora ya en tercer trámite constitucional aquí en el Senado en julio de 2023. En su esencia, el proyecto de ley está en el expreso reconocimiento de Internet como un servicio público de telecomunicaciones en la ley 18.168 general de telecomunicaciones. Y se incorporan en este proyecto de ley una serie de facultades y obligaciones que hacen que el derecho resulte efectivo y ejecutable. Al mirar el texto vigente de la Ley General de Telecomunicaciones y compararlo con el proyecto de la propuesta de este proyecto de ley, se observa que al final de la descripción de los servicios públicos de telecomunicaciones, que ya son servicios públicos, se explicita el que dentro de estos servicios se incluye el acceso a Internet. Un servicio que hoy día no admite discusión, que es sine qua non, es necesario para poder vivir para nuestra vida moderna, para ser parte de la sociedad, y por eso nos parece oportuno, atingente, este proyecto de ley, y creemos que es relevante lo que estamos llevando hoy día, trayendo aquí a la comisión. Dentro de las modificaciones que hicieron en la Cámara, que entiendo que el propósito de esta reunión, de esta sesión, la hemos categorizado en 12 grupos, 12, ¿sí? El primero tiene que ver con el establecimiento de Internet de forma explícita como servicio público de telecomunicaciones. En cada una de mis láminas voy a comparar lo que se trabajó acá en el Senado con las observaciones e indicaciones que se hicieron en la Cámara, de modo que para ustedes sea fácil por hacer la comparación. En el Senado lo que se había dicho es que se había modificado el artículo 2 de la ley para establecer que todos los habitantes de la República tengan libre y igualitario acceso a las telecomunicaciones, agregando entre comillas especialmente a Internet. Además, se modificó la letra B que define los servicios públicos de telecomunicaciones según la lámina que yo presenté anteriormente, en que se explicita que Internet también es un servicio público.
En la Cámara se consideró eliminar el punto 1 a fin de no privilegiar un servicio de telecomunicaciones respecto de otros que también son servicios públicos, y respecto al segundo, que define, como la lámina anterior decía, el Internet como servicio público, se mantiene esa modificación. A nosotros nos parece que está bien, que es suficiente como para el propósito de la ley. Segundo, se amplían los sujetos que pueden ser considerados como una comunidad de telecomunicaciones, ¿sí? En el Senado se establecía que permisionarios de servicios limitados de telecomunicaciones se constituyeran como una comunidad de telecomunicaciones, y en la Cámara lo que se hace es que se explicita, ¿sí?, que esta comunidad de telecomunicaciones pueden ser de distintas naturalezas: comunidades de usuarios, juntas de vecinos, cooperativas, fundaciones, municipalidades, gobiernos regionales o entes públicos de promoción o fomento del desarrollo local o comunitario, u otras organizaciones sin fines de lucro. De alguna manera se explicita y se hace más explícito qué es lo que entendemos por estas comunidades de telecomunicaciones, y en ambos casos se mantiene que estas comunidades tendrán la facultad solo para la provisión de acceso a Internet. Ahora, tercer punto es que se redefinen algunos principios. En el Senado se habían aquí establecido los principios que regirían la instalación, operación y explotación de los servicios públicos de telecomunicaciones, y además se los define. En el caso de la Cámara, lo que se optó fue por mantener los principios y agregar dos más, ¿sí?, pero eliminar la definición a fin de evitar la generación de un marco interpretativo demasiado rígido. Es decir, se simplifica, se elimina esta definición de cada uno de los principios, se listan y se agregan además los principios de eficiencia y el principio de no discriminación arbitraria en la asignación y recuperación de los recursos escasos, fundamentalmente el espectro radioeléctrico y la numeración. Es decir, se aumentan los principios en dos, pero se considera que definirlo es innecesario. Los principios recogidos son, entonces, universalidad, continuidad, neutralidad tecnológica, compartición de infraestructura, transparencia. Y además, estos dos nuevos que yo mencionaba, de eficiencia y no discriminación. Y además, importante, se establece la obligación para la Subsecretaría de Telecomunicaciones de establecer un Plan Nacional Digital. Cuarto, hay modificaciones de la ley con el propósito de simplificar trámites. Son 3 modificaciones. Primero, se elimina la publicación de extracto en bandas de uso compartido. Esto lo hace la Cámara. Esto significa que se permite que en las concesiones de servicio público de telecomunicaciones de Internet que empleen bandas de uso compartido, local, comunitario, y en las concesiones que no conlleven asignación de espectro radioeléctrico, no van a estar obligadas a realizar las publicaciones en el diario oficial. Lo anterior, a fin de simplificar y agilizar el proceso de autorización de servicios de Internet, y esta regulación tiene como excepción que la solicitud implique instalar o cambiar una torre de soporte de antena. Entonces hay una simplificación de trámite que nos pareció oportuno acoger. Segundo, se reemplaza la publicación regional o provincial por una publicación web. Considera que basta con eso. Es decir, para la concesión o modificación de concesiones de servicios públicos de telecomunicaciones, se mantiene la publicación de su extracto en el diario oficial, pero se reemplaza la publicación en un diario o periódico de la capital de la provincia o de la región en que se ubicarán las instalaciones por una publicación en la página web de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Tercero, buenos días, senador, gusto tenerlo en la sala. La tercera simplificación tiene que ver con la simplificación de las notificaciones, habilitando la opción de que éstas sean realizadas mediante medios electrónicos, y se establece la regulación además de las formas tradicionales. Y adicionalmente, además de permitir esto, se incorpora la regulación para esta notificación electrónica. Esta modificación resulta conveniente, y esto es más o menos evidente, ¿no es cierto?, por cuanto incluye la notificación electrónica, eliminando costos a la administración y estableciendo un mecanismo que es igualmente eficaz y más rápido. Entonces, eso respecto a las simplificaciones. El quinto punto tiene que ver con eliminar la regulación de derechos sobre bienes fiscales para la instalación de infraestructura radiante. El Senado había solicitado establecer un derecho de uso sobre bienes fiscales para el despliegue de redes por parte de los concesionarios de telecomunicaciones. Y lo que se considera es eliminar esta regulación, porque
necesitaba ajustes, como por ejemplo ampliar el uso de bienes fiscales a bienes públicos, incluir bienes de administración municipal. La verdad es que nos metimos en este diálogo con los distintos organismos y nos dimos cuenta que llevar adelante esto era un trabajo que iba a significar un montón de tiempo. Y por eso es que lo que estamos proponiendo es sacarlo de la ley, pero incorporarlo en un proyecto posterior, el cual nosotros estamos lanzados en temas de concesiones. Es decir, esto más que decir no se va a hacer, creemos que es mejor llevarlo hacia otro proyecto de ley porque el trabajo que requiere en términos de tiempo para poder definir una adecuada regulación es un poco más largo y preferimos llevarlo a otro proyecto de ley. El sexto tiene que ver con la actualización de la normativa de la Ley General de Telecomunicaciones. Se elimina por una parte, y aquí tiene que ver con elementos de cómo va evolucionando la provisión de telecomunicaciones, en que hay algunas cosas que quedan en las leyes que dejan de tener mucho sentido. En este caso, por ejemplo, el Senado propuso eliminar la regulación al multiportador, ¿no es cierto? Estos códigos que poníamos antes de las llamadas telefónicas, y nosotros la Cámara considera que es razonable, que hay que mantener esa eliminación, pero además se eliminan las disposiciones de larga distancia nacional, debido a que ya se eliminaron las zonas primarias y la larga distancia internacional. Asimismo, y en cuanto a la interconexión y sus facilidades, se ampliará el alcance de la obligación a todos los intermedios y se verificará según haya calificación del Tribunal de Libre Competencia o no. Esto es parte de lo que vamos a ver. El séptimo punto es establecer obligaciones de información. Acá la Cámara lo que propone es que mediante indicación parlamentaria se va a establecer la obligación de que las concesionarias remitan al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones una nómina de los reclamos que hayan recibido por parte de los usuarios. Esta información deberá reportarse semestralmente y creemos que es bueno, porque le permite al Ejecutivo tener mucho mayor información respecto del estándar de servicio y los reclamos que puedan provenir de parte de los usuarios. Octavo, es establecer zonas de obligatoriedad para la prestación de servicios de Internet. Acá el Senado lo que había propuesto era establecer que las concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones estarán obligadas a prestar el servicio dentro de su zona de servicio. Es decir, si tú estás en una zona, no puedes hacer elección de qué clientes sí y a qué clientes no. ¿Sí? En relación a los usuarios ubicados fuera de la zona de servicio, de las concesionarias actualmente se establece que deberán costear las empresas esas extensiones. El proyecto de ley agrega que esta extensión podrá realizarse mediante convenio entre las concesionarias y las comunidades de telecomunicaciones, y el Senado establecía un plazo de 6 meses a contar de la solicitud del interesado para prestar este servicio. En la Cámara se hacen algunos ajustes, se mantiene la obligación de prestar servicios públicos de telecomunicaciones, se incorpora la obligación de las concesionarias de otorgar el servicio de Internet fijo a unidades mínimas geográficas de la zona de servicio. Es decir, se hace una precisión respecto a la zona geográfica que no estaba en lo que había salido del Senado. En área urbana se determina que esa es la zona censal. En las zonas rurales se definen entidades que se conocen, y ambas unidades están típicamente definidas por el INE. Se establecen algunas reglas de excepción para operadores muy pequeños que pueden tener menos de un 2% de la participación del mercado de acceso fijo nacional. Pero si hay una empresa que tiene más de un 2%, entonces está obligada a cumplir y velar de que estas zonas geográficas mínimas sean cubiertas en forma íntegra. Actualmente las concesiones de servicios públicos de transmisión de datos con las que se provee Internet son de alcance potencialmente nacional, pero restringidas calle a calle por el concesionario, según su interés comercial, lo que ha llevado a que se rechace dar servicio a usuarios aun cuando existen redes cercanas, y esto es lo que viene a resolver esa arbitrariedad que a ojos de los usuarios, por supuesto, parece inaceptable, y la ley se hace cargo de esto. Y corrige un poquito el respecto de los plazos. Se establece un plazo para la prestación del servicio de 6 meses, como proponía el Senado, si es que el concesionario ya cuenta con infraestructura. Pero si es que no cuenta con ella, se establece un plazo de 12 meses para poder ofrecer el servicio. Siempre contado desde el momento en que el interesado eleva la solicitud. Y aquí hay un ejemplo de lo que significa en términos de zonas. Como pueden ver, en este caso, en el caso de Valparaíso, de la región de Valparaíso, lo que aparece, las líneas son bordes de las entidades. Como ustedes pueden ver en los casos urbanos, las zonas censales son las ciudades prácticamente completas, pero en las zonas rurales hay una distinción en que se generan entidades en las cuales las empresas deben entregar el servicio íntegro en cada una de ellas.
Noveno, modificaciones de la Cámara son mejores en las facultades fiscalizadoras de la Subtel. Esto para nosotros es bien importante porque nos va a permitir dar mucha más visibilidad respecto a lo que está pasando en materia de provisión de Internet en el país. Se faculta a la Subtel para tener acceso a los centros de control y monitoreo de las redes de los concesionarios en tiempo real. Se incorporó esta posibilidad como una herramienta fundamental para conocer el estado real del estado de funcionamiento de las redes, que además facilita el ejercicio de las funciones de la subsecretaría en los casos de emergencias y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de los servicios públicos, sin la cual actualmente la subsecretaría actúa bastante a ciegas y sometida a las limitaciones en cuanto a la veracidad, oportunidad y calidad de la información que los operadores le entregan, reduciendo enormemente sus capacidades de actuación. Es decir, acá lo que logramos es que la subsecretaría tenga una mayor visibilidad de cómo se está operando la red y la calidad de la información de señal que se está entregando. Décimo, una facultad para subsidiar a la demanda. El del Senado, el proyecto que salió de aquí establecía que anualmente, mediante la tramitación de la ley de presupuesto, el presidente de la República podrá habilitar al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para subsidiar el pago de las cuentas de servicio de Internet de un determinado porcentaje de los usuarios más vulnerables del país. En la Cámara se complementa esta regulación mediante una ampliación de giro del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones que lo faculta para subsidiar a la demanda. Es decir, se hace algo que hace que sea coherente con lo que se plantea aquí en el Senado, y se establece la obligación de que ciertos proyectos del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, aquellos que impliquen la inversión en infraestructura, sean sometidos al Sistema Nacional de Inversiones. 11. Se aumentan las multas establecidas en la Ley General de Telecomunicaciones, de 100 UTM pasan a 500 y las de 1000 UTM pasan a 5000. Es decir, se ajusta el monto de las multas posibles a la realidad y relevancia de las infracciones a fin que la sanción tenga un efecto disuasorio real que hoy ha ido perdiendo. Creemos que es oportuno este aumento de las multas. Y finalmente, esta es mi última lámina, se crea el delito de la destrucción de infraestructura de telecomunicaciones. Se aumenta la pena a la interrupción maliciosa de servicios de telecomunicaciones, es decir, si estamos tratando la Internet como un servicio público, creemos que también tenemos que tratar el delito de atentar con la infraestructura que lo provee de manera coherente. Se crea en ese sentido el delito de destrucción, daño e inutilización maliciosa de la infraestructura de telecomunicaciones, y ambas modificaciones pretenden persuadir y sancionar conductas tales también como el robo de cable, que tiene un efecto gigante en dañar las telecomunicaciones, así como también en algunos casos no ha pasado, ¿no?, en provisión del sistema de transporte ferroviario. Eso es el proyecto de ley. La verdad que estamos muy contentos con el proceso. Creemos que es un proyecto de ley que llega en un momento oportuno y que el proceso desde lo que se inició ahí en el 2018, lo que tenemos hoy día, es un proyecto de ley mucho más robusto, mucho más consensuado y que esperamos que pueda avanzar y ser ley muy pronto. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. No sé si alguno de los senadores tiene algún comentario o consulta. Está en proceso de producción. La están imprimiendo. Ahí ya está saliendo del horno. Una consulta en lo inmediato, después tengo dos adicionales, ministro. El último punto, destrucción de la infraestructura. ¿Considera en general cualquier tipo de destrucción, aparte del robo de cables, se están robando de repente las baterías o hay otro tipo digamos, de delitos? Entonces, ¿considera ese tipo de... pues, es un concepto más global, digamos, ¿no? Destrucción de la infraestructura y sus distintos tipos de delitos que contra ella puedan haber, ¿sí? Particularmente me refiero al tema del robo de la batería, que no sé si está incluido, porque por lo menos en mi zona ha ocurrido últimamente. ¿Subsecretario? Sí. Gracias. Sí, no me acuerdo el nombre de la pero es el artículo 22. El que maliciosamente destruya, daño o inutilice la infraestructura de telecomunicaciones e interrumpa su servicio, subirá la pena percibida en sus grados medio máximo. Vale decir, se refiere a toda la infraestructura porque los daños que normalmente vemos, efectivamente está robo de cable, como usted bien dice, presidente, está robo de baterías, destrucción de paneles solares. Por lo tanto, son distintos los tipos de atentados que se generan y lo que se hace es calificarlos como delitos y fijar una pena mayor a la que está contemplada para un daño normal.
Muchas gracias, subsecretario. Y dos solicitudes de aclaración respecto a permitir a las comunidades, juntas de vecinos, municipios y gobiernos regionales a prestar sus servicios directamente a usuarios finales. Ellos serán considerados como proveedores, tendrán responsabilidad sobre ese servicio, estarán capacitados legalmente para esa función. Ahí es un requerimiento de aclaración. Y el segundo requerimiento de aclaración es en qué consistirá el Plan Nacional Digital. No sé si nos pueden deslizar plazos estimados, requisitos, objetivos. Y en el fondo preguntar si no sería mejor que quedara como reglamento o decreto de la subsecretaría. Eso yo no sé si la pelota la agarra el subsecretario o el ministro. El subsecretario, ahí se la cabecea el ministro Muñoz, al centro delantero, Araya, del Lenor. Estoy buscando el de las comunidades, presidente. Y la referencia. Me dicen que el numeral 2. Gracias. Mientras tanto, el Mientras tanto, senador Castro va a complementar alguna pregunta adicional. Para primero informar que con la anuencia de los 4 senadores que estamos acá, hemos ingresado un proyecto de ley recogiendo las ideas del Ejecutivo que ha venido trabajando sobre instalación de antenas en las dimensiones urbana y rural, buscando la homologación a lo urbano. Ese proyecto hoy día se va a dar cuenta en sala para que inicie su trámite desde el Senado. Esperamos que ustedes lo puedan ver y ojalá patrocinar, evaluar o hacerle las enmiendas pertinentes, porque este es un asunto que ha venido, ustedes saben, ya hace mucho tiempo en deuda de poder generar condiciones al mundo rural, sobre todo para la instalación de antenas. Lo segundo es de qué manera este proyecto, yo sé que hay multas en el artículo, en el número 11, hay multas, no sé, hay por desconocimiento si esto va en ascenso, viene con cierta drasticidad o no, porque como estamos en un tiempo donde las personas dicen, bueno, es para creer, y hoy día la gente está ansiosa de tener acceso a Internet, pero no siempre sabe cómo, dónde el oferente va a recibir sanciones cuando no cumpla, cuando haya distorsiones, cómo eso queda en general graficado acá en este proyecto desde que partió a cómo está ahora, si lo pudiera sintetizar. El rol fiscalizador me refiero, ante el incumplimiento en alguna de estas distintas normativas. Gracias. Muchas gracias, senador. ¿Algún senador? ¿Alguna otra consulta? Senadora Órdenes. Presidente, es que lo que observo, porque se ha hecho un extenso trabajo en la Cámara, es que efectivamente hay hartos cambios. Por eso creo que quiero valorar la presentación y el comparado, y quizás en un minuto ir viendo punto a punto con mayor detalle para que también podamos aprobarlo con la celeridad que esto requiere, porque yo tengo o sea, por eso creo que estoy en lo correcto. Yo estoy entendiendo que se eliminan disposiciones que salieron del primer trámite en cuanto a declarar un servicio imprescindible. Sí, y aprovechar la infraestructura y bienes nacionales de su público para 5G, que eso lo mencionó, si me pudiera como ahondar un poquito en ese punto. Se eliminaron también las indicaciones que buscaban extender la facilidad de tender o cruzar líneas aéreas o subterráneas en plazas, parques, caminos y otros bienes, que también lo mencionó el ministro, pero conocer un poco cuál fue el debate que llevó a la Cámara de Diputados a eliminar esos elementos que sí se incorporaron en la discusión en primer trámite en la comisión en el Senado.
las facultades, o sea, acá además se entregan nuevas facultades a la Subtel para los procesos de fiscalización. Y respecto a las zonas de obligatoriedad para la prestación del servicio, si ahí no tengo claro si es que existieron cambios o no. Tengo la impresión que sí, eso fue una precisión cuando hablamos de zonas censales, por ejemplo, en la zona urbana, y en el fondo, claro, en general coinciden, pero tiene que ver ahí con yo tengo la impresión que acá tiene que ver con las compañías, ¿o no? Con el sector. Si me pudiera explicar un poco por qué se acotó de esa manera la zona, que es mucho más objetivo de lo que salió, pero estoy pensando en qué queda fuera, y sobre todo en las zonas rurales. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Senador Kusanovich. No. Muy bien, subsecretario, dele nuevo. Respecto a las comunidades de usuarios de telecomunicaciones, va a haber un reglamento que va a establecer bien cuál es la forma de constitución y de operación, pero básicamente se trataría de permisionarios, no de concesionarios. O sea, no sería el mismo régimen que el que tiene hoy día un ISP. Y está restringido a exclusivamente entregar el servicio de Internet y exclusivamente a quienes forman la comunidad de usuarios. En la lógica, el ISP es una empresa que se constituye para vender servicio público. Acá sería una comunidad que se, entre comillas, autoatiende. Esto tiene como dos líneas de trabajo distintas. Una primera es hacerse cargo de algo que sucede en la práctica. Hay municipios que, por ejemplo, generan zonas Wi-Fi gratuitas para la comunidad, y eso está no regulado. Entonces acá entra a estar regulado, y por lo tanto el uso de las frecuencias y la calidad de servicio pues, tiene que tener algunas condiciones que van a quedar en el reglamento. Y en el caso de las comunidades de usuarios en las zonas llamadas zonas rojas, ¿ya? Uno de los mecanismos los cuales la zona se podría atender es que los mismos habitantes de esa zona se autoatiendan y contraten el enlace hasta la entrada de la villa a la población, ¿ya? Esa es como la lógica en la que está atrás, y lo que se busca es reglamentar, después por la vía de un decreto, reglamentar la forma en que estos se tienen que constituir y la forma en que se tiene que garantizar que están proveyendo un servicio de acceso a Internet que cumpla con la normativa, con neutralidad tecnológica, con precios justos. Es respecto a las comunidades de usuarios. El Plan Nacional Digital tiene un listado de elementos que debe contener, que están en el comparado, si recuerdo bien. Si lo tuvieras ahí. Ya, en el comparado aparece los elementos que tiene que tener el Plan Nacional Digital: es una política de uso de espectro, política nacional de inversiones para fomentar alianzas público-privadas para el despliegue de infraestructura, política de conectividad que busca promover la conectividad efectiva, política de ciberseguridad en el ámbito de las telecomunicaciones, política de acceso universal y esencialidad del servicio, política de calidad de servicio y política de promoción e investigación para fomentar investigación, innovación y formación de capital humano. Esos elementos tienen que contener nuestro Plan Nacional Digital. Que hay que decir que salió un poquito copia el índice a la agenda digital que promocionó la senadora. Hubo una buena coincidencia temporal, digamos, así que no tiene mucha sorpresa. Respecto primero agradecer al senador el proyecto de ley. Nosotros estamos en una conversación con Vivienda donde cuesta poner las prioridades, por lo tanto creo que esto nos va a ayudar. Y respecto a las formas de supervisión y sanción, que también era parte de las preguntas de la senadora Órdenes, lo que estamos buscando acá es corregir un problema que viene desde la ley desde hace mucho tiempo, y es que hoy día para nosotros saber lo que sucede en las redes de telecomunicaciones estamos sujetos a un correo electrónico que manda un operador de la empresa en la cual hay una falla y nos dice se cayó una antena, y nos dice es crítica o no es crítica. Y esa es la información con la que nosotros contamos para saber la salud de las redes, ¿ya? Lo que estamos buscando acá es contar con información generada de manera automática por las redes, ¿ya? Sin intervención en las redes de las empresas, porque obviamente no podemos tener nosotros la facultad de modificarles algo en la red, pero sí tener información en tiempo real acerca de
qué es lo que está pasando, de las alarmas de la red, para que podamos tener respuestas oportunas, porque hoy día esto, como se ha dicho hasta el cansancio, esto ya no es un lujo, por lo tanto cumple una función esencial en la sociedad, y cuando ocurre una falla que afecta, no sé, a Transbank, eso es una falla que paraliza una ciudad. Ya no puede ser que quede al arbitrio de que un operador de red dijo, oye, se cayó este enlace y afecta a Transbank. No puede quedar tan al arbitrio, por eso estamos buscando esta forma de fiscalización. Y tenemos recursos para hacer algunos desarrollos informáticos que nos permitan hacer procesamiento de esta información y tener las alertas con algún sentido, ¿no? Eso es lo que está contemplado, y acá lo que estamos haciendo es la habilitación para contar con esa información, porque hoy día no la tenemos. Respecto al tema de uso de bienes nacionales, como decía el ministro, nos encontramos con harta discusión respecto al tema del uso de estos bienes para proveer servicios de infraestructura, de telecomunicaciones, para apoyo de infraestructura. Y esto incluso llegó un minuto en que el Ministerio de Bienes Nacionales presentó un costeo, y era un costeo elevado de qué significaba para ellos hacerse cargo de la administración de la cesión de estos bienes nacionales para el uso en infraestructura de telecomunicaciones. Y ahí nos dimos cuenta que efectivamente esto requiere un tratamiento distinto, ¿ya? Hay mucha casuística con la que nos topamos. Por ejemplo, hay reparticiones que tienen edificios que pertenecen a bienes nacionales, ¿ya? Bienes nacionales dice, yo no puedo autorizar que se instale algo porque el usuario es el Ministerio de Transporte, y el Ministerio dice, yo no puedo autorizar que se instale porque el dueño es bienes nacionales. Por lo tanto, tenemos mucho que resolver. Y esto dio lugar a una indicación como de 15 páginas, y finalmente dijimos, ¿sabes qué? Esto parece que tiene que ir en otro proyecto, porque hay que poner de acuerdo a todos los actores. Apareció, y esto lo planteó el diputado Castro en su minuto en la comisión, apareció el tema de los bienes que están hoy día en uso de los municipios, que también son muy útiles para esto, porque normalmente están bien ubicados. Entonces dijimos, ok, juntemos a todos los actores y hagamos una sola indicación, un solo proyecto que permita resolver bien todos los problemas que detectamos en la discusión. ¿Mm? Así es que se va a presentar otro proyecto que va a tener abordado el tema de manera más integral, porque nos topamos con que estábamos muy desordenados, y aparecía cada rato, levantaba alguien la mano y decía, oye, ¿qué pasa en el caso de los parques nacionales? ¿Qué pasa en el caso de Correos de Chile, que es una empresa del Estado? Pero, en fin, muchas casuísticas, y dijimos que mejor hacíamos un proyecto solo para esto. Secretario, una consulta en ese punto. No soy experto en esta área, pero me parece en algún momento haber escuchado que también había una dificultad para la industria o para los proveedores, el tener que ocupar infraestructura, no terrenos, sino, no sé, cuando tenían que pasar un cable por un semáforo, no me acuerdo bien. Ahí también habían algunas dificultades que se norman o que se regulan de manera distinta en otros países de referencia. Entonces, a lo mejor en ese proyecto que usted indica se pudiese incluir una cuestión de ese tipo. Sí, está levantado el tema del uso de infraestructura municipal, por ejemplo, postes, sean de semáforos o de alumbrado. Está levantado el tema de los cruces de ferrocarriles también, que además tienen normativas propias. Entonces hay que hacer algo que permita conciliar esas normativas sectoriales con lo que estamos buscando, que es facilitar el despliegue de infraestructura de telecomunicación. Sí, senador. Gracias, presidente. Sobre ese punto, mire, me tocó una vez, hace años atrás, iba camino entre Punta Arenas y Natales, iba con una persona que era socio de una empresa que suministraba internet, cuando recién se estaba cambiando la fibra. Entonces, esa persona tenía estancia. ¿Qué es lo que hacía? Pasaba todo el cablerío por afuera, por la parte pública, pero cuando su estancia, que tenía en el camino área, la pasaba por adentro de la estancia. Entonces dijo, el día que esto, ¿no es cierto?, termine esta concesión, van a tener que pedirme, porque yo tengo, ¿no es cierto?, el permiso, porque tengo, dentro de mi estancia tengo, ¿no es cierto?, toda esa infraestructura. Entonces, yo creo que es importante terminar que todo esto sea, digamos, en ambiente que sea público, porque después puede darse esta situación que me la recuerdo bien, le hablo hace, no sé, 15 años atrás, pero estaba hecha ya la trampa para el día que terminara esta concesión, poder molestar con que eso estaba por adentro de un territorio privado.
Entonces creo que eso en ese momento no estaba regulado, no sé ahora, y aprovecho a hacer la pregunta. Subsecretario, dale. Le debo todavía 2 respuestas a la senadora, si me permite. La estamos primero. El cambio a las zonas de servicio efectivamente fue hacer una precisión. Y esto porque se presentaron 2 situaciones de orden que ameritaban buscar cuáles eran las entidades correctas para definir zonas de servicio, ¿ya? Una situación de orden que nos toca recurrentemente y que está en la presentación del ministro es que para hacerle el quite a barrios de menores ingresos, barrios que son menos atractivos comercialmente, muchas veces la zona de servicio se define calle a calle, ¿ya? Entonces yo llego hasta Pedro Montt, pero no paso a Pedro Montt para el otro lado porque no me conviene, entonces defino una zona de servicio de manera muy arbitraria. Y al definirla así, efectivamente, por el solo hecho de que yo definir cuál es mi zona de servicio, le hago el quita a la obligatoriedad de dar servicio al que vive al otro lado de la calle. Y por el otro lado teníamos el caso, me acuerdo, discusión larguísima con las empresas respecto a la comuna de Antofagasta, ¿ya? Que la comuna de Antofagasta tiene, obviamente, el sector urbano, donde todos quieren estar dando servicios, está el sector industrial de La Negra, donde también van a querer dar servicios, pero llega hasta la cordillera, llega hasta la frontera. Y de ahí arriba la verdad es que se cuentan algunas minas y re pocas personas. Entonces decían, me vas a obligar a que si alguien que vive, que cría ganado en la frontera con Bolivia, me pide servicio, porque yo tener concesión en la comuna de Antofagasta, estoy obligado a darlo, a un costo prohibitivo. Entonces se buscó racionalizar eso, hubo hartos tiras y aflojas, hay que decirlo, porque lo que nos proponía la industria era que fuera a nivel de manzana, y eso era replicar el tema calle a calle que tenemos hoy día. Y finalmente llegamos buscando las fórmulas de división territorial que tiene el Instituto Nacional de Estadística y llegamos a las zonas censales, ¿ya? Que efectivamente reflejan, sobre todo en comunas rurales, reflejan dónde están las zonas pobladas, ¿ya? Y ese fue el punto de equilibrio que se encontró. ¿Ya? Y lo otro que preguntaba la senadora respecto al tema imprescindible, lo que tenemos es que se eliminó una referencia que hablaba de especialmente Internet para no privilegiar uno sobre otro, pero se dejó específico abajo que se incluía Internet como servicio público en otro artículo. Por lo tanto, quedó explícito, ¿no? Y respecto de privilegiar o condicionar el uso de bienes públicos que plantea el senador Bianchi, ahí tenemos un problema objetivo para hacerlo, para dejarlo como obligatorio, y es que hoy día existen zonas en las cuales incluso los caminos no pertenecen a vialidad, sino que pertenecen a comunidades de usuarios. Y efectivamente yo recuerdo el caso que plantea el senador y fue bastante complejo. Finalmente tuvo que sacar la fibra del predio privado en el que estaba. Pero si dijéramos que siempre tiene que ser en bienes públicos, podríamos condicionar que quedaran sectores no conectados. Por lo tanto, yo entiendo que tiene que haber alguna forma de privilegiar el uso de bienes públicos, que está en el proyecto de ley que tenemos que trabajar sobre bienes nacionales, pero nos parece que condicionarlo, dejarlo obligatorio, nos abre el riesgo de que podamos dejar zonas no conectadas. Eso es, presidente. Muchas gracias, subsecretario. ¿Alguna otra consulta, comentario? Senadora Órdenes. Gracias, presidente. Que tengo la duda igual porque yo participé en algunas comisiones y hace tiempo, porque ahora quedó dentro de los principios el tema, el principio de neutralidad tecnológica, pero ahí entiendo que había algo más, ¿o no?, en el proyecto original. Ahora quedó solo como principio y también convergencia tecnológica no está dentro de los principios. Y tengo la impresión que estaba en la... ¿No? Ok, ya, gracias. Senadora, Ministro, después vamos a ver qué hacemos. Solo indicar que lo que mencionaba la senadora está ahí en la página 6, se puede ver el texto que se retiró, el texto que queda, y se puede ver lo que yo mencionaba, como en el número 4.
Exactamente, ahí. Entonces, ahí si usted puede ver hacia abajo está toda la descripción que estaba original, y como queda, finalmente queda más simple, queda solamente el listado. Consideramos que no era una buena idea definir qué es lo que entendíamos por cada principio, porque nos generaba una rigidez que después podía ser problemática. Exacto. Pero el listado de los temas están todos, y se agregaron dos nuevos: el de eficiencia y el de no discriminación arbitraria. ¿Sí? Ministro, subsecretario, estaban, mientras se generó la pausa de búsqueda, estaban aquí habiendo conversaciones multilaterales, y por la cantidad de cambios, los senadores acá me piden si es posible, en el fondo, antes de mandarlo a sala, La próxima pausa digital, la 1 de agosto. ahora el proyecto me indican acá que está con, ahí le colocaron suma urgencia, y lo que nosotros vayamos a hacer, entiendo yo también como está en tercer trámite a la sala, es una recomendación, fundamentalmente más que una votación. Pero bueno, no sé si le parece acoger el requerimiento de los senadores, y la próxima sesión lo despacharíamos el proyecto a sala. No, encuentro que la solicitud es súper razonable. Nosotros nos gustaría que esto avanzara rápido, evidentemente, un proyecto que entendemos, y yo creo que todos en la sala acá entendemos la urgencia que tiene, pero también el valor que tiene porque es importante también que quede bien. Y el input de los senadores siempre ha sido valioso para mejorar las cosas, así que si esto puede esperar 2 semanas, no hay un problema. Ya, pues entonces nos quedamos nosotros con la tarea de profundizar bien el estudio del producto legislativo en esta versión 3.0, ¿ya? De tercer trámite, para que si es que tenemos alguna sugerencia de mejora que hacer, la podamos informar oportunamente al Ejecutivo, y si hay consenso se hace el pulido final antes de mandarlo a sala. Bien, pues el único punto, ¿eh? Son las 10:17. Oiga, antes de cerrar, no sé si es que alguien, yo tenía un comentario que no tiene que ver con este proyecto en particular, es en relación a la ley CATI, ¿ya? Y respecto al piloto, ¿ah? Claro, o los pilotos, ¿ya? Entonces hay un grupo de gente asustadiza, ¿ya? No sé si es el calificativo, pero que está temerosa de que efectivamente se vaya a caer en el vicio del cazabó versus el espíritu del proyecto, digamos, ¿no? Entonces, como se está piloteando, no sé si efectivamente la experiencia hasta ahora es esa, que se ha logrado cumplir con el objetivo de advertir la baja de velocidad adecuadamente, sin maximizar el número necesariamente de infracciones, y cayendo en ese punto que es el que queríamos tratar de evitar. Y después, bueno, respecto al punto, respecto a esto, otra cosa. Entonces, sí. A ver, el senador Kuzanovich, después el ministro, después el senador Renki. Oye, a mí me parece una locura haber bajado la velocidad. Hoy en día los autos son mucho más maniobrables, más rápidos, con mejores frenos, mejor dirección. Todo es mejor. Deberíamos haber aumentado la velocidad en vez de disminuirla. La verdad que hoy día la mayoría de los choques y accidentes son por andar mirando al celular, no por exceso de velocidad. Hoy día todo es más rápido, más veloz. Y resulta que vamos para el lado contrario. Yo soy ingeniero civil mecánico y te lo puedo garantizar y te lo doy por firmado. El tema de los autos cada vez son más eficientes, frenan mejor, mejor dirección, mejor todo, menos inercia para frenar, etcétera. Y resulta que vamos para el lado contrario, ¿no? Es una irracionalidad. Muchas gracias. Ministro, respecto a este punto, después el senador Renki. Bien, el primer punto respecto a los pilotos, lo que estamos probando son tecnologías.
Son tecnologías que hacia los usuarios por el momento son totalmente, no se informa. Estamos simplemente identificando distintos tipos de tecnología para poder caracterizar, por ejemplo, si detectamos bien la patente, si detectamos bien un vehículo cuando, por ejemplo, se pasa una luz roja, cuán preciso es. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo por el momento, porque eso es parte de los reglamentos que la ley contempla. ¿Sí? La ley sí contempla el que cuando nosotros dispongamos radares para poder identificar personas que exceden la velocidad o pasan luz roja, esté debidamente anunciado. O sea, el tema del cazabobo en ese sentido se protege por ese lado. El objetivo acá no es recaudar, de hecho le sacamos también incentivos, se acordará, a los municipios para poner esto, no aumentan sus arcas fiscales más allá del costo fijo que significa poner estos equipos. Lo que nos interesa acá es que los vehículos circulen de acuerdo a la normativa, lo que promete, y esa es parte de la motivación última, es reducir las personas que fallecen por esta causa en un 30% por lo menos. ¿Sí? Perfecto. Yo solo reforzarle, ministro, que sean especialmente cuidadosos en esas medidas de avisar, ¿no? Cuando esto ya entre digamos, en vigencia plena, ¿no? Para que no se nos venga de regreso, digamos, el malestar ciudadano en relación a que no se cumplió con esa característica del proyecto que es sensible ciudadanamente. Sí. No, muy de acuerdo. Sí. No, y respecto de lo que plantea el senador Kusanovich, lamento estar en desacuerdo en esta vez. La velocidad es un factor súper importante en la cantidad de siniestros y en la gravedad de los siniestros. Yo entiendo lo que dice, que la tecnología es cada vez más segura, y cuando tenemos un choque ahora a 70 kilómetros por hora, es distinto que cuando teníamos un choque a 70 kilómetros por hora 10 años atrás. Pero cuando ese choque de 70 kilómetros por hora pasa por encima de un peatón, por ejemplo, el impacto es el mismo. Y por eso es que la ley que tenemos de CATI por un lado y de una velocidad máxima, que nosotros no hemos cambiado la velocidad máxima, eso estaba de antes, ¿no? Pero no en estado, no en estado, sí. Sí, yo sé, yo escuché, y en esto no estamos de acuerdo, eso es todo. Muchas gracias, senador Bianchi. Gracias, presidente, aprovechando la presencia del Ejecutivo. Bueno, yo la verdad que tampoco estoy de acuerdo, colega de distrito y todo, pero o sea, a mí me encanta apretar el acelerador, digamos. Yo creo que a todos nos gustaría llegar más rápido. Me pegué unas 9 vueltas a 180 cuando era irresponsable. Pero a raíz de este tema, que tendrá que discutirse, también quería pedirle, presidente, que vamos ojalá ver rápidamente lo que queda pendiente de este proyecto de el tema de la protección de la gente que anda en bicicleta, y se amplió todos los ciclos, los peatones, porque me han hecho ver, y me acordé por este tema que también las mismas personas que han sido víctimas de algunos accidentes, que podamos sacar este proyecto rápidamente, que entiendo que hubo dos indicaciones, creo que era de la senadora Luz Berger, que me parece que van en el sentido contrario a lo que vimos, que era aumentar la sanción, entonces se pierde todo el objetivo del proyecto. Y respecto a esto de servicio público, creo que es muy interesante el nombre. Yo me acuerdo cuando vimos la discusión de los servicios básicos, me acuerdo cuando estábamos todo el tema de la pandemia, de poder prorrogar los pagos, y no se entendía que el Internet era un servicio también importante en los hogares, en la parte laboral. Entonces no se entendió y no entró dentro de todo este paquete de ayudas que existían del tema de luz, del gas, del agua. Entonces me parece que es importante porque dándole esta nomenclatura quizás podemos, en casos como este, darle mayor relevancia. Ahora me gustaría que ojalá esto pudiese ir acompañado de otras cosas después, porque hay mucha gente que, claro, no tiene acceso a Internet, entonces no solamente que lo pueda entregar o llegar la compañía, sino que a veces también el Estado. Y hablo juntas de vecinos, hablo de poblaciones vulnerables, hablo de mucha gente que no tiene acceso a Internet. Entonces, que aunque la compañía se ponga en el lugar, no va a tener. Entonces, yo creo que todos estos proyectos, cuando se realizan poblaciones para personas vulnerables, yo creo que tienen que tener también un sentido social en cuanto a energía renovable, al uso de Internet, que pueda la gente acceder, a lo menos en su junta de vecinos, que no tienen para pagarla. Yo una vez hice una gestión con una empresa privada de pedirle que entregase a la junta de vecinos Internet. Entonces, cosa que no me parece que está bien.
Y lo último, presidente, hablando del tema del Internet, yo voy a presentar un proyecto, aprovechando que están ustedes presentes, y que quizás pueda ser a través de ustedes mismos, no tiene por qué ser a través de mi proyecto y puede ser más rápido. En cuanto a las ofertas que se hacen, primero es una situación bastante compleja cuando uno trata de contratar, ¿cierto? Y se comunica con un call center que está en otro país, que no se entiende bien el lenguaje o la idiosincrasia, ¿no? Ahí hay un problema. Y luego de eso también, cuando uno no contrata, me tocó hace como 2 semanas y por eso lo hago presente. Entonces me llamaban constantemente, le digo, yo ya señalé que no voy a contratar. Y contratado, entonces me dice, es que lo vamos a seguir llamando porque usted no ha contratado. O sea, había ya una actitud de acoso frente a esto. Pero fundamentalmente lo que yo creo que podemos avanzar y que puede ser más simple es que cuando uno contrata le entregan a uno una oferta. Y esta oferta es por un tiempo limitado. Yo entiendo que la oferta cuando uno la hace por tiempo limitado es que está ofreciendo y esa oferta tiene un tiempo limitado en cuanto al ofrecimiento, pero no después en cuanto al pago que se va dando mensualmente, que la oferta dura finalmente un año. Y luego de eso, cuando uno se suscribe, por ejemplo, a un pago automático, la gente después no mira y siento yo que cierta actitud como de mala fe en esto de mantenerse y que castiga fuertemente, sobre todo al cliente que es un buen cliente, que se mantiene durante muchos años en la empresa, porque ese cliente no le renueva los equipos y no accede a la nueva oferta. Entonces, yo como consejo a la gente siempre le digo, mire, diga que se va, y cuando le dice que se va, le entregan un precio menor. Entonces, pero, ¿y por qué creo que es importante? Porque sobre todo los adultos mayores, que instalan el teléfono ahí, que todavía tienen sobre todo telefonía fija, ¿no es cierto?, el internet, no dejan ese aparato por tiempo. Entonces, me toca que un mismo servicio, ¿no es cierto?, puede costarle a una persona 60.000 pesos y otra le puede costar 20.000 pesos. Y si dice que se va, le van a rebajar también para tratar de mantenerlo. Entonces, yo creo que la oferta cuando se entrega tiene que mantenerse por el tiempo. Y si la empresa arma una oferta, esa tiene que ser extendible para todos quienes están consumiendo el servicio. Porque no puede ser discriminatoria porque esa persona que tal vez lleva 5 años, no le han cambiado el equipo, entonces paga más por algo que es peor, ¿no es cierto? Y además con equipos de menor calidad. Entonces yo creo que en eso, cuando hacen la oferta, yo creo que no puede ser por un tiempo limitado, podrá ser el tiempo limitado que se mantenga la oferta, ¿no es cierto?, publicada, pero no la oferta después en el tema de los pagos, que dura un año y después uno tiene que llamar para que se haga el cambio y ahí acceder. Entonces, yo creo que es una actitud que raya en la mala fe. Y además que castiga a los buenos clientes. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ministro. Para lo que comentaba el senador, efectivamente hablábamos de que en este proyecto de ley justamente se amplían los sujetos que pueden ser considerados como una comunidad de telecomunicaciones. En el documento, en la página 5 del PowerPoint o en el punto 3 del comparado de la ley, se explicita que las comunidades de telecomunicaciones pueden ser comunidades de usuarios, pueden ser juntas de vecinos, que es un poco lo que usted planteaba en su gestión, cooperativas, fundaciones, municipalidades, gobiernos regionales, entes públicos de promoción o fomento del desarrollo local o comunitario u otras organizaciones sin fines de lucro. Es decir, el proyecto de ley justamente avanza en la línea de que es parte de su preocupación. Al respecto del último proyecto de ley, yo creo que es interesante, lo vamos a tener que analizar en su debido mérito, pero compartimos la preocupación y el punto de vista. Sí. Muchas gracias, ministro. El ministro, aprovechando su presencia acá y también de Viviana y del subsecretario, están así haciendo una sugerencia. Vamos a cerrar la sesión y después en off le hago alguna consulta. Entonces, si no haber más temas que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias. Ministro. Ah, ya.
Recording stopped.